Vamos con intususcepción intestinal o llamado también invaginación intestinal. La intususcepción o invaginación, ambos nombres aplican, ambos nombres son válidos, con ambos les pueden preguntar. No es otra cosa que cuando la tripa gorda se come a la tripa flaca, ¿no? Algo así. Cuando un intestino se introduce dentro de los segmentos que continúan. En este caso, en esta imagen, estamos viendo de hecho la forma más frecuente en la que el íleon, vemos que el íleon se introduce dentro del colon, en el nivel del colon ascendente. La intususcepción viene a ser la causa más frecuente de obstrucción entre los 6 meses y los 5 años de vida. De hecho, a veces lo mencionan como la causa más frecuente de obstrucción intestinal en preescolares. Preescolares, considerando que el colegio inicia a los 6 años, ¿no? El kinder es antes. Bueno, pero aunque ahora entran al colegio a los 2 años, pero no sé. Pero en general se refiere aproximadamente a los 4 o 5 años. En este rango de edad es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. No lo confundan con la causa más frecuente en los adultos, que son bridas y adherencias. Ahora, a partir de los 6 años, 7 años más o menos en adelante, ya las bridas y adherencias vienen a ser causa importante de obstrucción. No olviden que a los 7, 8 años ya hay apendicitis, ya están los posoperados por intususcepción, por atresias en la edad neonatal, etc. Entonces ya pueden hacer bridas y adherencias. De 6, 7 años en adelante ya se comportan como si fuera un adulto, entre comillas. Entonces, esta es la causa más frecuente de obstrucción a esta edad. Menos de 6 meses, ya estamos hablando ya dentro del primer mes, sobre todo la edad neonatal, estamos hablando de atresias, ¿no? La intususcepción está asociado a infecciones virales, sobre todo rotavirus, adenovirus, etc. Y bueno, el rotavirus fue durante mucho tiempo culpado, ¿no?, de estos problemas obstructivos. De hecho, los niños que tienen episodios diarreicos por rotavirus, días después, si se obstruyen, lo más probable es que sea intususcepción. Y eso, de hecho, puede ser una pregunta de examen. Se culpó durante tiempo la vacuna para rotavirus, asumiendo que cumplía la misma, que había la misma fisiopatología, ¿no? Pero ya está demostrado que no, las vacunas no causan intususcepción, invaginación, sí la infección por rotavirus en algunos casos. La forma más frecuente de intususcepción es la forma ileocólica, que en realidad se llama ileoseco-mesoapéndico-cólica, porque se introduce el íleon, el ciego, su mesenterio, el apéndice, etc. Ileoseco-mesoapéndico-cólica, que en realidad para los amigos se resume como ileocólica, que es la mayoría. Otra forma frecuente es la ileoileal, el mismo íleon que se introduce dentro del mismo íleon. Ahora, ¿cuáles son las causas? Los libros suelen decir muchas veces causa idiopática. E idiopática es que no tiene una causa clara, ¿no? Que una causa concreta, que no, por último que no se sabe. Pero en realidad sí se sabe. La causa más común es una inflamación a nivel de la pared intestinal, en este caso la pared del íleon. Tiene que haber un punto gatillo, un punto que inicia la invaginación. Y cuando se inflaman o aumenta el tamaño folículos linfoides en el íleon, sobre todo las placas de Peyer, ¿sí?, y entre otros folículos linfoides que hay a este nivel, puede iniciar una intususcepción. Es la principal causa. Ahora, otras causas anatómicas, como un punto de guía anatómico y demás, pueden también desencadenar una intususcepción. Entre ellas estamos hablando del mismo apéndice cecal, un divertículo de Meckel, viene a ser una causa anatómica muy frecuente, pólipos, hematomas, cuerpos extraños, cualquier alteración dentro de la luz o en la pared del intestino delgado puede desencadenar una intususcepción. El diagnóstico, la clínica de una intususcepción empieza por un dolor intermitente y una posición antálgica. Es un dolor que sube, que baja, ¿cierto? Cuando hay una onda peristáltica que atrapa y aplasta y presiona el intestino, duele mucho. Por eso el niño se coloca en una posición antálgica. Luego, cuando pasa la onda peristáltica, el dolor disminuye y a veces hasta dormidito se queda. Entonces, es un dolor. Su propio nombre lo dice, ¿no? Sube, 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 luego baja, luego sube y luego baja.
¿verdad? Por periodos es el dolor. El niño se suele encontrar en una posición antálgica por el gran dolor que tiene y llora mucho, de mucho dolor. Ahora, se suele describir una triada, pero esa es una triada muy nuestra, muy QX, que describe niño que está dentro de ese margen de edad, que tiene obstrucción intestinal, que le palpan una masa, sobre todo en el flanco derecho, en el lado derecho, dado que es la zona donde se encuentra esa imagen que hemos mostrado arriba, y que tiene heces en jalea de grosella, que no son otra cosa que heces mucosanguinolentas, con moco y sangre, como si fuera una mermeladita, medio rosadita. Es la triada de la obstrucción intestinal. Como les digo, es una triada muy de examen, muy nuestra, no se suele describir así en los libros precisamente. Pero niño que le palpan masa, que está obstruido y que encima tiene deposiciones con sangre, ya, listo. Deben marcar intususcepción con alta probabilidad. Esas son las heces en jalea de grosella, ¿no es cierto? Como una mermeladita sale así. No es sangre rojo vivo, de sangre, resto de sangre con restos mucosos de moco, pero es el nombre que se le da. La ecografía abdominal es el estudio de elección. Es el estudio de elección en el sentido que es el estudio que debe realizarse primero. ¿Por qué? Porque es menos invasivo, no introduce contrastes ni nada. Y aquí encuentran sobre todo el signo del pseudoriñón. Es esta imagen, una imagen en forma de dona, ¿cierto? Que no es otra cosa que un intestino. Ahí está, una pared intestinal dentro de otro. Un intestino dentro de otro intestino. Y se llama pseudoriñón porque es una imagen que se puede confundir con el riñón, el riñón del lado derecho, por supuesto, que se encuentra también en una zona un poco más posterior, ¿no es cierto? Entonces se suele describir este signo. También le pueden decir el signo de la dona, porque tiene como que un arito dentro de otro, ¿no? Ecografía abdominal. Esto, haciendo unidad clínica con la masa palpable, evidentemente nos muestra la alta probabilidad de una intususcepción o invaginación. La radiografía contrastada que ven ahí también es útil. Van a ver una zona donde el contraste se detiene con una forma curva muy particular, que es lo que están viendo ahí con la flecha amarilla a la derecha. El detalle es que esta radiografía contrastada está usando contraste y eso, pues, su propio nombre lo dice, ¿no? Redundando. Y eso puede ser peligroso, puede ser contraproducente para el niño, sobre todo si se encuentra con muchas horas de tiempo de enfermedad. El tratamiento intenta regresar el intestino a su lugar. Eso se llama reducción. Hay que reducir la invaginación. Puede ser una reducción bastante conservadora, se denomina neumática o hidrostática, si es que no estamos operando. Me refiero a neumática. Bien sellado, por supuesto, se introduce aire y esa presión del aire, la fuerza del aire a cierta presión, usualmente 90 milímetros de mercurio, va a empujar el intestino que está invaginado. Lo mismo pueden hacer con líquido. De hecho, con cloruro de sodio baritado a una altura de 1 metro, ese líquido también al introducirse en el recto, por la altura, ejerce cierta presión que va a ser suficiente para regresar al intestino. Ambos son procedimientos conservadores, poco invasivos, porque están usando aire o líquido, que de preferencia se realizan cuando el niño tiene menos de 24 horas de tiempo de enfermedad, incluso menos. Es decir, cuando no hay signos de complicación, cuando no hay fiebre, no hay jalea de grosella, que es un signo de isquemia del intestino, ¿no? Etcétera, cuando hay un relativo buen pronóstico. Pero cuando ya tiene más de 24 horas de enfermedad, de tiempo de enfermedad, ya se prefiere hacer esto de forma quirúrgica. Porque podría ya haber una perforación y si ustedes usan contraste o aire incluso, va a terminar reventando todo, ¿no es cierto? Entonces ya es peligroso. Bien, eso respecto a la intususcepción. Más del 90% de preguntas acá van orientadas sobre todo, lo que está resaltado ahí, al diagnóstico, a identificar el cuadro clínico. A veces les pueden poner cuál es la forma más frecuente, por ahí el signo ecográfico, pero lo más común, como les digo, es la clínica característica de la intususcepción. Bien.